Muy bien, entonces vamos a hablar de la teoría atómica. Como acabamos de ver, la teoría atómica nos habla sobre la estructura en la cual se está conformada el átomo. El átomo se ha definido hasta la actualidad como la partícula fundamental de la materia. Hay varios personajes muy importantes que mencionaron acerca del átomo y llevaron a cabo los descubrimientos de la composición. Esto se dio de forma paulatina a más de 2000 años, ¿ok? Entre los que destacan, los personajes que destacan es Demócrito, es John Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, esta primera parte, aunque después vamos a ver a Sommerfeld y vamos a ver otros científicos que hicieron unas nuevas aportaciones como Lewis, ¿ok? Y entonces lo vamos a ver posterior, pero esta primera parte vamos a ver estos 5 personajes. ¿Qué dijeron estos personajes acerca del átomo? Bueno, lo que mencionaron fue que el primero que hizo mención acerca del átomo fue un filósofo. En ese momento no era científico, era un filósofo experimental llamado Demócrito, que vivió cerca de 470 años antes de nuestra era, antes de Cristo, en Grecia, en la ciudad de Abdera, y él no estaba específicamente tratando de explicar qué es el átomo, más bien la pregunta que él quería contestarse acerca de su teoría filosófica era ¿por qué cambian las cosas? Él observó que había estaciones del año, que había diferentes climas, que los árboles florecían en una época, pero también después se caían sus hojas, de tal manera que él se preguntó, ¿por qué cambian las cosas? Y él comenzó a pensar, a imaginarse, como lo vemos aquí en la imagen, que todas las sustancias tenían un componente principal. Y entonces él se imaginó que las cosas cambiaban de lugar o cambiaban de forma porque las moléculas que tenía o las partes pequeñas que tenía, mejor dicho, se movían, tenían movimiento. A esas partes pequeñas las llamó átomo. ¿Por qué les llamó átomo? Bueno, porque él pensó, tengo un material cualquiera que sea, si lo corto a la mitad, después a la mitad, después a la mitad, a la mitad, voy a llegar a una pequeña partícula que ya no la voy a poder dividir más. Y entonces a esa pequeña partícula que ya no voy a poder dividir más porque va a ser tan pequeña, le voy a llamar átomo, que significa indivisible, es decir, una partícula que ya no voy a poder dividir más. Por eso le llamó indivisible. En su idioma, ¿verdad? Es el idioma griego, es átomo. Así es la palabra. Y ahora nosotros la traducimos al español, ¿verdad? Como átomo, que significa indivisible. Él pensaba que todos los materiales se componían de 4 elementos, porque esa era la teoría que tenían en Grecia. Los 4 elementos que formaban a la naturaleza o a todos los cuerpos era la tierra, el fuego, el agua y el aire. Y absolutamente estos 4 elementos principales se formaban precisamente de estas sustancias indivisibles o partículas indivisibles a los que llamó átomos, ¿ok? De ahí surge el nombre, desde Demócrito, desde hace 2400 años, o sea, 470 años antes de Cristo, ya teníamos este nombre de esta partícula llamada átomo.